Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos hoy una serie de programas con motivo de las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre. Estos espacios están producidos por Acutel, la Asociación de Operadores Locales de Telecomunicaciones de Andalucía, y son emitidos por las diferentes televisiones asociadas. Tendremos la oportunidad a lo largo de esta semana de conocer cada noche a las personas que lideran las candidaturas de las formaciones políticas que concurren o que tuvieron representación parlamentaria en los últimos comicios y concurren también en estas elecciones. La disolución del Parlamento se ordenaba mediante decreto de la presidenta el pasado 8 de octubre, poniendo fin a esta 10ª legislatura que arrancaba el 22 de marzo de 2015. A estas elecciones del 2 de diciembre se presentan un total de 23 partidos políticos y 5 coaliciones, aunque solo 10 formaciones concurren en todas las circunscripciones. En las últimas elecciones los resultados se otorgaron de los 109 escaños que componen la Cámara Andaluza, 47 al Partido Socialista, 33 al Partido Popular, 15 en Andalucía Podemos, 9 a Ciudadanos y 5 a Izquierda Unida. Serán los candidatos y candidatas a la presidencia de estas formaciones políticas que obtuvieron representación, como les decíamos, parlamentaria, las que van a participar en este programa producido por Acutel y que estamos llevando hasta sus hogares desde los estudios de 12TV en el Viso del Alcor. En este primer programa nos acompaña el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Marín Lozano. Juan Marín, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Señor Lozano, él es el número 1 de la lista de Ciudadanos por la provincia de Sevilla. Ha ejercido como portavoz de su grupo en el Parlamento de Andalucía durante la 10ª legislatura. Vamos a recordarles que nació en Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, en 1962. Realizó estudios de relaciones laborales y anteriormente había ocupado diversos cargos en el ayuntamiento de su ciudad. Como miembro del gobierno local formó parte además del grupo impulsor de Movimiento Ciudadano. Vamos a conocer un poquito más a la persona, decíamos que vamos a hacer a lo largo de estos 4 programas. En estos momentos tiene centrada o ha tenido su actividad centrada en el Parlamento andaluz. ¿Cómo lo hace? ¿Va y viene de Sevilla? ¿Cómo recupera sus días de Sanlúcar? Bueno, sigo viviendo en Sanlúcar, procuro llegar a casa todos los días que me es posible, porque muchas veces las obligaciones me tienen a muchos kilómetros, ¿no? Pero sigo teniendo mi familia allí, mis amigos, mi vida ha estado siempre vinculada a esa ciudad y bueno, es complicado porque estos últimos 4 años especialmente, de hecho, no solamente de tener que estar yendo y viniendo al Parlamento andaluz, sino a todos los rincones de Andalucía, pues hace que uno esté mucho tiempo fuera de casa, que no pueda disfrutar todo lo que me gustaría de mi gente y la verdad es que eso es duro, ¿no? Tu madre no la ves o la ves muy poco, que afortunadamente todavía vive, mi padre ya falleció y todo eso pues cuesta muchísimo en el plano personal, pero también te recompensa cuando sabes que estás haciendo lo correcto, ¿no? Y en ese sentido, pues el esfuerzo pues merece la pena. El hogar es donde están las personas que queremos, habla usted de su madre, de la familia, pero es que además en este caso tiene la suerte de haber nacido y vivir en uno de los municipios más bonitos de España, más atractivos. De hecho, muchísima gente de Sevilla tiene carretera directa para Sanlúcar buscando el descanso. También es un privilegio, ¿no? El poder escaparse y ver esos atardeceres. Sanlúcar es una ciudad muy tranquila. Yo creo que por eso también mi carácter, ¿no? Y mi forma de ser, creo que los sanluqueños somos así, pero es una ciudad muy hospitalaria que afortunadamente está en un sitio privilegiado, con Doñana al fondo, en la desembocadura del Guadalquivir, con historia, con cultura, con fiestas, con tradiciones y muchas cosas que yo creo que casi todos los andaluces comparten, ¿no? Y muchísima gente de fuera que tiene también allí su residencia, así que me siento un privilegiado el poder haber nacido y vivido en esta ciudad, pero bueno, ahora toca otra cosa, ¿no? Ahora toca ocuparse de Andalucía y de los andaluces y eso es lo que intento hacer
y por eso el esfuerzo de estar todos los días en carretera o en vuelos muchas veces, porque ir a Almería no es tan fácil. Llegar desde Sevilla o desde Cádiz a Almería, Andalucía es una tierra muy grande, casi 87.000 kilómetros cuadrados, casi 9 millones de personas, pues la verdad es que a veces pues son demasiadas horas de viaje y ya te digo que al final siempre intento volver a mi casa, pero no siempre lo consigo, ¿eh? Vamos a hablar, desde luego, a lo largo del programa de las propuestas de Ciudadanos, del candidato de Ciudadanos en materia de infraestructura, que de alguna manera ya nos estaba tocando esa cuestión y de muchas más, pero en ese recorrido por su trayectoria nos vamos a quedar todavía un poquito más en su ciudad natal, porque sus primeras responsabilidades de gobierno son precisamente allí. Usted tuvo que trabajar, bueno, pues como todos los concejales y concejalas de los ayuntamientos, por mejorar, ¿no?, las condiciones de su municipio, en este caso de una población. ¿Qué aprendizajes ha llevado usted esa parte de ese proceso de crecimiento político de Juan Marín, pues, de ese paso por la política municipal? Mi entrada en la política municipal fue un poco de casualidad, porque realmente no era mi aspiración. En aquel momento era presidente de la Asociación de Comerciantes, estaba también en la Asociación de Empresarios, llevaba proyectos no solamente empresariales, aparte de negocios particular y demás, sino también muy vinculados al ámbito deportivo, ¿no?, que es donde mi vida pues ha transcurrido estos últimos casi 30 años, ¿no? He sido siempre un hombre apasionado por el mundo del deporte, muy especialmente por un deporte que es el que he practicado y el que también he tenido la oportunidad de enseñar a muchas generaciones de sanluqueños, como es el vóley. Y ya le digo que fue casi por casualidad, fue una huelga de basura brutal que hubo allí. Yo en ese caso, como era responsable de la Asociación de Comerciantes, pusimos en marcha la solicitud de declaración de emergencia sanitaria de mi ciudad. Me tocó en aquel momento desde el ámbito, desde la sociedad civil, tener que hacer frente a una situación que le correspondían a los políticos y a los representantes sindicales en aquel momento, pero que no eran capaces de resolver. Y cuando aquello pasó, afortunadamente, fuimos capaces de solucionarlo, pues un grupo de amigos, de compañeros de distintos ámbitos profesionales, pues me buscaron y me dijeron que teníamos que hacer algo, ¿no? Entonces, una candidatura independiente, ¿no?, en aquel momento. Ciudadanos Independientes de Sanlúcar, que después se convirtió en una plataforma provincial, que era Ciudadanos de Cádiz, donde aglutinábamos ya a otras formaciones políticas de San Fernando, del puerto de Santa María, de muchas otras ciudades. Pues empezamos a trabajar de la mano y fue entonces cuando asumí esas responsabilidades en el ámbito municipal y provincial, ¿no? Y la experiencia totalmente positiva, dura, hay que confesar que fue dura, porque pasar de un lado a otro no es fácil. Se ven desde la barrera, se ven los toros muy diferentes a cuando estás lidiando con ellos, ¿no? Y quizás el aprendizaje más importante que en esos años tuve la oportunidad de conocer fue que los problemas de los ciudadanos son mucho más simples de lo que los políticos nos creemos. Los políticos parece que solamente hablamos de macrocifras, que hablamos de grandes leyes, de grandes proyectos, pero después el día a día de las personas es muy diferente, ¿no? Hay muchas necesidades, hay muchos problemas y hay veces que nos distanciamos excesivamente de cuál es la realidad. Eso lo aprendí y por eso estos 4 años en Andalucía he intentado hacer muchos kilómetros para conocer de cerca cuáles son los problemas de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, y también le aseguro que los problemas de la gente de Jaén, los problemas de la gente de Almería, los problemas de la gente de Sevilla, de cualquier municipio que te encuentre en el último rincón del Valle de los Pedroches o del Condado de Huelva, muchas veces son muy diferentes a los que la clase política o los políticos que estamos en el Parlamento nos creemos, ¿no? Así que hay que estar más cerca de la gente, hay que estar mucho más preocupados del día a día. Es cierto también que hay veces que determinadas decisiones que tomamos pues mejoran y mucho esas situaciones, pero no podemos olvidarnos de que al final estamos aquí para hacer que la gente sea más feliz.
para que los ciudadanos sean más felices y no sencillamente para ocupar sillones como algunos pretenden. ¿No? No es el caso nuestro. ¿Que es compatible el ejercer la responsabilidad, el tener que dirigir en este caso la comunidad autónoma desde un gobierno y no perder ese apego con la gente, el poder tener ese contacto directo, bueno, que está manteniendo usted en estos momentos? Sí lo es, pero sobre todo eso requiere un cambio de mentalidad, ¿no? Un cambio de mentalidad en la clase política. Yo creo que la política hoy es otra cosa a lo que hasta ahora ha venido siendo, ¿no? La política se tiene que convertir precisamente en ser capaces de que los políticos estemos a la altura de los ciudadanos que representamos, ¿no? Y no solo ocuparnos de nuestros partidos, de nuestros proyectos, de si soy presidente o vicepresidente, o soy diputado o soy consejero, sino de realmente qué problema tiene el ciudadano de a pie y cómo podemos hacer que su vida sea más fácil, ¿no? Y cuando hablo del ciudadano de a pie, hablo de las empresas, hablo de los autónomos, hablo de los emprendedores. Las dificultades que hay hoy para poner en marcha una empresa pues son infinitas, y yo vengo del mundo de la empresa y sé perfectamente lo que significa abrir una reja todos los días y llegar a final de mes y bajar la reja por la noche y ver que al día siguiente tienes que afrontar pagos o tienes que pagar tus nóminas o tienes dificultades en definitiva para poder salir adelante. Esa realidad hay que conocerla, y esa ventaja quizás pues la tenemos en este caso muchos compañeros de ciudadanos que venimos de ahí, de la sociedad civil. No somos políticos al uso, tradicionales o profesionales, me atrevería yo a decir. Hay algunos políticos también en el Parlamento de Andalucía que lo único que han hecho es estar en política, no saben lo que es el día a día, ¿no? Y esa experiencia nos ayuda, ¿no? Te ayuda mucho en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo hay que seguir siempre atentos, alerta a qué es lo que sucede en las calles, por qué te llegan noticias y te llega una señora y te dice: ayer estuve en el hospital con mi madre en el pasillo en una cama y llevamos esperando una habitación no sé cuántos días, o oiga, mira que cuando he recibido la resolución de la ley de dependencia resulta que ya desgraciadamente mi padre ya no estaba aquí. Eso tenemos que escucharlo para darnos cuenta que hay que dar soluciones a la sanidad pública, a las políticas sociales, que tenemos que ser más ágiles, tenemos que dar una respuesta más inmediata, porque mientras que tú tomas esa decisión hay gente que sufre, que lo está pasando mal, que tiene necesidades, ¿no? Y yo creo que eso, si bien es como en este caso nosotros venimos de nuestros trabajos, de nuestras casas, de nuestros pueblos, y lo has vivido, pues resulta de que probablemente, no quiero tampoco decir que los demás no lo sean en absoluto, probablemente te crean una sensibilidad especial, y por eso pues no descansas, el esfuerzo es permanente, no porque estemos en campaña, sino hay que estar los 365 días del año trabajando para intentar resolver esos problemas, y bueno, la verdad es que son muchas las experiencias y sobre todo lo que uno aprende cada día, ¿no?, de los ciudadanos y de la gente corriente que está viviendo su vida y que muchas veces ve como los políticos se lo ponemos más difícil en vez de hacérsela más fácil, ¿no? Hablábamos hace unos minutos de su paso por la política municipal, de su pertenencia a esa candidatura independiente, pero usted ha pasado por otras formaciones políticas. Eso para algunas personas puede resultar un hándicap. ¿Qué diría usted para quienes cuestionan el hecho de que haya estado en una formación u otra antes de llegar a Ciudadanos? Es que eso no es cierto. ¿Es una leyenda? Sí, bueno, yo he visto que por ahí hay imágenes que yo estaba en el PSOE, que yo estaba en el PA, que yo estaba en no sé, bueno, como muchas otras, ¿no? Hay parte de verdad, ojo, no todo es mentira. Yo he trabajado en un gabinete de comunicación para el Partido Andalucista, pero no he ido no he sido militante, ni he ido en una candidatura. No. Yo nunca jamás he militado en el Partido Socialista, ni he sido militante, ni nada parecido. Lo que sí es cierto es que en una etapa de gobierno en Sanlúcar yo era un acuerdo de gobierno, de gobierno con el Partido Socialista, pero yo no estaba en esas formaciones políticas. Lo único que hay de cierto, y se lo voy a contar porque es verdad, y además no hay ningún problema, que es que en el año 1982, es decir, cuando yo cumplí los 18 años, pues en una candidatura, creo recordar que era hoy el Partido Popular, en Sanlúcar, en unas municipales, mi padre se había comprometido con José Antonio Silva, un compañero y amigo suyo, ahí en esa candidatura. Y cuando llegó el momento de hacerse la foto para ir, mi padre tenía un negocio, los pueblos, imagínate, hace tiempo, y me llama y me dice: oye, Juan, ven para acá,
¿qué pasa, papi? Dice, mira, vete para tal sitio a darte una foto, que yo no puedo ir porque yo tengo un negocio. Y yo me fui, no sabía ni dónde iba. Fui, me hice aquella foto y fui cerrando listas del Partido Popular en Sanlúcar. Esa ha sido mi pertenencia a un partido político. Algunos de esos lo utilizan para decir que yo he estado en todos lados, ¿no? Yo la primera vez que realmente formo parte de un proyecto político fue cuando fundamos Ciudadanos Independientes de Sanlúcar en el año 2006. Y me incorporé a Ciudadanos porque la plataforma se incorporó a Ciudadanos, además de mi paso fui también junto con Albert y muchos otros compañeros, fuimos fundadores de Movimiento Ciudadano, hicimos aquella campaña a nivel nacional y todos finalmente terminamos en el proyecto que hoy lleva el nombre de Ciudadanos para todo el territorio nacional, ¿no? Ese ha sido mi paso por la política, pero bueno, en política uno tiene que acostumbrarse a escuchar de todo. Y bueno, esa ha sido mi trayectoria, no ha sido otra. Han pasado ya 3 años y pico, casi 4, faltan unos meses, desde el momento en que usted, bueno, pues entra con el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, un total de 9 escaños que se consiguieron, y ahora pasado este tiempo, ¿qué valoración hace de este periodo, de esta legislatura que acabamos de cerrar? Bueno, creo que ha sido una legislatura útil para los andaluces, especialmente, porque nunca antes, en casi 40 años de gobierno socialista en Andalucía, se había dado la circunstancia de que un partido político con 9 escaños se sentara a negociar con, en este caso, un partido en el gobierno, como era la señora Díaz y el Partido Socialista, y firmáramos un documento para conseguir reformas para los andaluces y no a cambio de sillones. Esto no se había dado nunca, ni de entrar en el gobierno, ni de ocupar ninguna consejería, ni de ocupar ningún sillón en el gobierno de la Junta de Andalucía. Claro, yo creo que esto descolocó mucho a todo el mundo, ¿no? Tanto al Partido Socialista como al resto de fuerzas políticas. Oye, pero ¿cómo vais a dar vuestro apoyo a cambio de nada para vosotros? Es que no era a cambio de algo para nosotros, era a cambio de algo para los andaluces, ¿no? Y por eso digo que ha sido útil, porque hemos convencido, le hemos tenido que arrancar al Partido Socialista algo que nunca había sucedido en Andalucía, y era, por ejemplo, que bajaran los impuestos en nuestra comunidad autónoma, o que se eliminara prácticamente el impuesto de sucesiones y donaciones para todos los andaluces, algo completamente injusto, ¿no? Hemos logrado pues que a los profesores de la concertada o a los abogados y a los procuradores de la asistencia jurídica gratuita se les reconocieran sus derechos o se les abonaran las pagas que estaban pendientes. Hemos logrado más recursos para la sanidad, 1.300 millones de euros, más hoy para la sanidad pública. El problema no es ya los recursos, sino quién gestiona esos recursos, y eso es lo que realmente pues está sucediendo. Hace unos días el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas, esos sondeos, esas encuestas del señor Sánchez y también de la señora Díaz, pues decía precisamente que 9 de cada 10 andaluces, 9, decían que el problema de la sanidad y la educación y las políticas sociales en Andalucía era la mala gestión del Partido Socialista. No es que lo diga Ciudadanos, es que lo dicen los andaluces. No se trata solo de recursos. Nosotros hemos apostado y hemos aportado 1.300 millones de euros más para la sanidad y también 700 millones de euros más para la educación. Pero en cambio seguimos teniendo los problemas que tenemos en la educación pública andaluza. Hemos sido capaces de sacar adelante propuestas, por ejemplo, como recursos económicos para que se acaben las listas de espera en la atención temprana, y que en vez de 2 sesiones los niños y las niñas que lo necesitan pues tengan 5, 6 y hasta 7 sesiones. Hemos hecho muchas cosas. Por eso yo creo que ha sido, insisto, 4 años útiles, ¿no?, para los andaluces. Y en el ámbito personal y particular, pues también porque he tenido la oportunidad de trabajar con un gran equipo. Hemos hecho un gran equipo humano. Ciudadanos ha pasado de entonces a ahora, éramos 1.200 personas los que formábamos parte en toda Andalucía de Ciudadanos en el año 2015, y hoy, todavía no hace 4 años, pero casi 4 años después, somos 31.000. Es decir, yo creo que los andaluces han entendido que era necesario poner en marcha una alternativa al gobierno del Partido Socialista en Andalucía. Hemos hecho un trabajo desde la humildad y desde
digamos, el conocimiento de lo que cree la sociedad importante, y al final pues los sondeos están diciendo ahora lo que dicen. Ahora vamos a hablar de los sondeos actuales, pero por hacer un análisis, ahora que tenemos la perspectiva del tiempo, ¿cómo se ven ahora los resultados conseguidos entonces? De pasar, bueno, de no tener presencia ni participación, no estaba anteriormente la candidatura, a entrar con ese grupo de 9 y también, bueno, después por los resultados globales, la importancia, ¿no?, que recobraba ese número de diputados, de los 9 representantes de Ciudadanos en la Cámara Andaluza. ¿Cómo se ve, qué lectura hace ahora con el paso del tiempo? Bueno, son muchas las cosas que se te vienen a la mente, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho un trabajo, sobre todo que los andaluces han reconocido, y para mí me quedo con eso, ¿no? No sé lo que pasará el 2 de diciembre, lógicamente, porque eso depende de la voluntad y de la ilusión que le pongan los andaluces en las urnas el próximo día 2 de diciembre. Pero el paso de estos 4 años, pues lo que de alguna forma nos deja es una sensación de gratitud, ¿no? Y eso en política no es fácil, ¿no? Lo normal es todo lo contrario. Lo normal es que la gente se queje mucho de los políticos. Y cuando vas por la calle, cuando alguien te saluda, cuando te paras, porque yo además suelo hablar mucho y suelo pararme mucho, pues noto eso, ¿no? Noto ese cariño, noto esa cercanía, ese agradecimiento, y me quedo con eso, ¿no? Con la parte humana. Después los datos, el Wikipedia y la historia pues dirá si lo que hicimos estuvo mejor o peor, pero para mí ha sido muy positivo. Volvería a hacer lo mismo que he hecho, volvería a hacer exactamente lo mismo que he hecho, y lo que sí me gustaría es en el futuro tener la oportunidad de hacer más y hacerlo mejor, ¿no? Lo ha contado ya en varias ocasiones, pero está aquí en el programa y queremos también que nos lo cuente a nosotros. Hablaba de los avances que, bajo su punto de vista, se han conseguido en Andalucía gracias a las propuestas que ha planteado Ciudadanos en el Parlamento y que han podido salir adelante. En este caso, bueno, pues con el acuerdo con el Partido Socialista, y en otras ocasiones también con más representantes de la Cámara. Pero ¿por qué se rompe el acuerdo? ¿Por qué lo declaran ustedes como roto? Porque sencillamente el Partido Socialista y la señora Susana Díaz dijo que no estaba dispuesta a seguir cumpliéndolo. Era un contrato. Yo no me fío de la palabra no me fiaba de la palabra del Partido Socialista, y por eso se firmó un documento. Y a mí mi padre me enseñó, lo he dicho en alguna ocasión, pero es que además forma parte de mi forma de ser y de mis principios y mis valores, que tuve la suerte de que me trasladara y heredar de mi familia, ¿no? Especialmente de mi padre y de mi madre. A mí me enseñó mi padre que cuando alguien se compromete a algo, cuando alguien firma algo, cuando alguien da la mano o da su palabra, eso se cumple. Cueste lo que cueste. Y si no piensas cumplirlo, no lo firmes. Esa enseñanza es la que he llevado siempre a la práctica. Lo hice cuando firmé con el Partido Socialista en Sanlúcar de Barrameda en el año 2007 ese acuerdo. Y se cumplió. Y se agotó las 2 legislaturas completas. No se adelantó ni se rompió nada antes de que llegaran las elecciones. ¿Por qué? Porque en aquel momento se cumplieron los acuerdos que habíamos firmado. El Partido Socialista firma con Ciudadanos un acuerdo de investidura de la señora Díaz que dice que vamos a regenerar las instituciones, que vamos a acabar con los privilegios de los políticos, que vamos a hacer que el voto de los andaluces valga exactamente lo mismo, que vamos a poner medidas en marcha como la Oficina contra la Corrupción Política para que se acabe la corrupción, el pasteleo y los chiringuitos en Andalucía. Dice que vamos a poner en marcha medidas para que los funcionarios públicos tengan la posibilidad de dirigir nuestra sanidad y nuestra educación pública, y no que sean nombrados a dedo. Y cuando llega el momento de votar eso en el Parlamento, en septiembre, el Partido Socialista nos dice así, pero así, mira, vamos a hablar de otra cosa, que esto no lo vamos a cumplir. Pues usted me dirá qué hacemos. O sea, yo, insisto, firmo y cumplo al 100%. Ciudadanos ha cumplido al 100% con los andaluces los acuerdos que firmamos. El Partido Socialista no ha querido regenerar ni luchar contra la corrupción en Andalucía. No ha querido reformar la ley electoral. No ha querido reformar ningún órgano de participación, en este caso de extracción parlamentaria. Consejo de Administración de la RTVA, Consejo Audiovisual, Cámara de Cuentas. No se ha reformado.
O sea, no solamente no se ha reformado, no se ha permitido la entrada de ciudadanos que nos correspondía por ley, por los resultados electorales de 2015. Y aquí también le voy a decir algo, porque es verdad, y es justo decirlo. Ha encontrado un colaborador para que esto no suceda, que ha sido el mejor socio que ha tenido el Partido Socialista para poder mantener sus chiringuitos y sus estructuras en los órganos de extracción parlamentaria en Andalucía. Y ese socio ha sido el Partido Popular. Los dos han votado en contra de que se regeneraran las instituciones. Algo completamente incomprensible, ¿no? Entonces, cuando llega a ese punto, pues mire usted, si usted trabaja conmigo, yo le tengo que pagar todos los meses y no le pago, ¿usted qué hace? Pues coge y dice, pues ahí te queda, Juan. Pues eso es lo que ha pasado. Pero bueno, también hay quien opina que tampoco le venía a ustedes muy mal el tomar distancia del PSOE, ¿no? Antes de pero no eso, llegar de la, digamos, de la mano entre yo he escuchado pero yo creo que eso a quien le venía mal era a los andaluces, porque ahora mismo estábamos hablando precisamente de un momento de crecimiento económico, de estabilidad. Y eso es bueno para las empresas, eso es bueno para los andaluces. O sea, el adelanto electoral lo ha decidido la señora Díaz y además yo creo que lo tenía decidido hace mucho tiempo. No en septiembre, porque cuando quisimos hablar de presupuestos en mayo y en junio, como en años anteriores, con la señora Montero, el señor Antonio Ramírez de Arellano nos dijo que ya hablaríamos después de septiembre. Es decir, le dio una patada hacia adelante a algo como es la ley de presupuestos, que es fundamental para generar estabilidad en un territorio. Entonces, yo creo que esta decisión la señora Díaz la ha tomado porque sencillamente veía que se le venía encima un calendario judicial con el tema de los ERE, de las tarjetas, de la Fundación FAFE, que no le interesaba y además también porque quería marcar distancia con el señor Pedro Sánchez, que parece que no le agrada mucho que venga por aquí últimamente. Pues vamos a hacer, Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Andalucía, un pequeño alto en el camino, un breve descanso para publicidad. Volvemos enseguida y conocemos las materias, las principales propuestas de Ciudadanos en diversas materias. A ustedes hasta ahora mismo. Volvemos enseguida.